bien, sí. Hola, se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches ya, creo. Muchas gracias a todos los asistentes, a los espectadores por estar aquí. Muy interesante ver que siempre hay gente dispuesta que se interese en ese tipo de temáticas, a pesar de lo molesto que pueden ser o complicadas a veces. Y bueno, yo la verdad es que, bueno, agradecer también a Martín y toda la organización de Ecogónico por la invitación. La verdad es que, bueno, hubo un momento cuando pensaba a tener que moderar esa mesa, que me hace muchísimo placer, que he dicho, vaya berenjenal en que me he metido, no tanto para la gente, por supuesto, sino para la temática de Venus, que se ponga una temática muy problemática, pero no es imposible de entender. Y hace unos meses, no acuerdo ahora, bueno, recuerdo en el blog eso que tenéis, ¿no? de la página web del documental, se hacía un balance, ¿no? Un balance sobre un poco cómo la gente, los espectadores, bueno, en general la crítica, ¿no? En sentido positivo y negativo, como la recepción del documental, ¿no? Bueno, entre críticas y halagos, también había unas críticas, por supuesto, del todo constructivas, pero también unas críticas un poco, digamos, que no parecían tener sentido. Una de las críticas era, por ejemplo, que se había dado voz, demasiada voz, a los vecinos, ¿no? De la mina, cosa que, bueno, a mi parecer me parece una insensatez, con todo respeto, porque avanzo ese tipo de crítica, porque muchas veces en este tipo de cuestiones se tiende a dar voz siempre a los especialistas, al experto, ¿no? Al arquitecto, al urbanista, etcétera, etcétera, a la administración, que son voces, claro, es una cuestión coral, se tiene que dar voz a todo para entender. Pero si nos olvidamos de los vecinos ya no hay historia, es decir, los vecinos son los que hacen el barrio, es decir, sin los vecinos no hay barrio y no hay todo esto, no se puede entender lo que está pasando. Los vecinos sobre todo son los que, en primera persona y sobre su propia piel, son los que reciben, ¿no? Y que sufren un poco todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, a partir de aquí creo que, no sé, lo que acabamos de ver, ¿no? Es una cuestión, repito, que tiene mucha capa de lectura, tiene muchas cuestiones que se sobreponen, ¿no? El una con la otra. Y quizás para empezar un poco el debate, animaros también a que podamos entrar un poquito más en contexto, ¿no? Empezaría un poco preguntando quizás a José María, a José María, si le apetece hacernos un poco una panorámica general, digamos, ¿no? De cómo está la situación ahora, ¿no? Del barrio, pero a partir de lo que acabamos de ver, o sea, del caso Venus. El caso Venus, digamos que es un poco, se podría resumir un poco como una, no sé cómo decirlo, o sea, es un espejo, si queremos, ¿no? De la mala gestión de la política de vivienda que tenemos en este país, y no solo en España, también en el caso particular en Cataluña, ¿no? Una política que muchas veces no tiene un compromiso, tiene unas contradicciones, unas dificultades, pero también una serie de cuestiones que quedan pendientes y no se entiende, ¿no? Que la otra crítica se hacía, ¿no? Que la gente no acababa de entender, decía, pero yo no entiendo lo que está pasando realmente en Venus, ¿no? Cuando se dice que efectivamente es una cuestión incomprensible, o sea, talmente casi surrealista, ¿no? Lo que ha pasado, que quizás habría que contextualizarla con toda una serie de sumaturas, ¿no? Entonces, un espejo un poco de todo ese tipo de contradicciones que, repito, dependen de esta política de vivienda. Y quizás luego entramos, os interesa un poquito hablar más de ese tipo de aspecto, pero también es una ventana, ¿no? A un barrio, ¿no? Al barrio de la Mina, un barrio duramente castigado, largamente castigado durante muchas décadas, son casi más de 40 años de barrio, ¿no? Desde su principio, desde la edificación del barrio no ha acabado el barrio de la Mina de ser intervenido de cualquier tipo de manera, a nivel social, a nivel urbanístico, etcétera, etcétera, ¿no? Y se puede decir que con el enésimo plan, el plan que se acaba de hablar, el plan de transformación integral del barrio de la Mina, del 2000-2015, esos 15 años de proyecto, ¿no? de programa, de transformación, quizás mucho no lo sepamos, pero es el octavo, oficialmente es el octavo plan. O sea, imaginaros qué quiere decir vivir en tu propia piel el octavo plan y creer en él, porque es muy complicado. Y nada, dejo la palabra a José María, si quiere hacernos un breve panorámica, y luego quizás Paqui también a dirnos algo más, seguramente sobre el tema de lo que está pasando actualmente en Venus, ¿no? O sea, cómo está la situación, las alegaciones, ¿no? Que se presentaron.
Molt bé, gràcies. Aviam si sóc capaç de ser breu, perquè sóc molt xerraire i a vegades perdo el fil. Començo amb una anècdota, perquè la vaig trobar molt divertida. Clar, quan l'època que negociàvem amb el Jornet i amb ell com a tècnic del Consorci del Besòs, perquè el pla de transformació no el va elaborar el Consorci de la Mina en absolut, el va elaborar Barcelona amb el Consorci del Besòs. I aquí els interessos de Barcelona i del fòrum es van imposar d'unes maneres bèsties. Bé, doncs jo havia arribat a la mina quan encara vivia en Franco i quan encara vaig arribar allí, vaig arribar com a professor, treballava en un institut del centre de Barcelona, vaig deixar l'institut i me'n vaig anar a treballar de professor allà i em va seduir de tal manera, potser soc una mica masoca, segurament, però em va seduir de tal manera el barri que continuo veient allà com a veí. No a Venus, jo no soc de Venus, soc de l'altre planeta, jo soc de Marte. Però bueno, tots estem una mica grillats. Doncs resulta que em va seduir tant, sobretot em va seduir la lluita per la dignitat dels pobres, que vaig dir, oi, això és magnífic, m'estan ensenyant, jo soc professor, però soc un alumne privilegiat d'unes xarxes socials i d'una dignitat de lluita, ser capaços de lluitar contra corrent, que això ho he volgut escriure i de fet, com m'agrada molt escriure, porto ja 4 volums publicats sobre el barri de la Mina i l'últim, el dia que és el pla de transformació, i aquí és l'anècdota per on començava, resulta que surto de la biblioteca i em trobo el Jornet allà amb 8 o 10 o 12 o 15 universitaris explicant la Rambla i les meravelles del pla de transformació de la Mina. Li dic, ei Sebastià, ja tinc publicat el 4º volum. Em mira tot somrient i diu, espero que no diguis moltes mentides. Li vaig contestar també amb un somriure, ni tu tampoc, perquè aquí no és que siguem tots mentiders, és que les coses es veuen en funció d'un on té posats els peus. Jo veig unes cares, aquell senyor que allà dret allà no veu més que clatells. Per tant, és molt important veure-els i parlar amb els veïns si es vol fer un pla de transformació seriós. No dels tècnics que venen de fora que saben, buah, fantàstic, ho saben tot, però no tenen ni puta idea de com viu la gent, ni en quina situació, ni quines xarxes socials hi ha allà dintre. Llavors, com el Pla Urban 2 de la Comunitat Econòmica Europea exigia participació ciutadana, van haver de reunir-se amb la plataforma, l'associació de veïns, les entitats i tal, i aquí estem la presidenta de la plataforma, el president de l'associació de veïns i el de l'arxiu històric, que érem tot un petit comitè que parlàvem amb la gent i negociar. Vam negociar amb el Jornet moltíssimes coses, van cedir moltíssimes coses, perquè si no, no firmàvem, i si nosaltres no firmàvem, Europa no els donava els milions. Però quan es va acabar el Fòrum 2004, perquè això era un pla especulatiu, no un pla social, es va veure com les inversions, és que està claríssim amb el d'això, les inversions urbanístiques s'ho emporten el 85% i les corrialles que no són ni ben aprofitades, perquè tots són comprar fidelitats. A les màfies aquestes que van vigilar durant 5 anys els pisos, no els podem parlar de màfies, retiro la paraula, però a la gent, aquests col·lectius, que a vegades entre el llenguatge així familiar nostre el fem servir aquest llenguatge, aquestes grans famílies poderoses, 400.000 euros, només per vigilar pisos. I no calia més, com heu vist aquí, los tales, los cuales, los y los otros. No calia vigilar ningú, perquè quan ningú va gosar al barri ni de fora rebentar una porta per entrar allà, s'hi jugava la pell. I quan nosaltres vam denunciar coses, a la Paqui la van amenaçar, a mi em van intentar destruir l'arxiu històric, etc., i al Paco i a l'associació de veïns, és a dir, hi ha mucha fuerza bruta aquí detrás, i algú la manipula. Perquè tot això, quan se'ls ha girat en contra, el propi Consorci de la Mina, nosaltres l'hem definit sempre com un equip de trilers. El trilero aquell que va girant, no saps mai on està la boleta, no t'enteres mai. Però ara passa això, per això per què passa? Però ara on aneu? No, perquè això supleix l'altre, perquè... Aquest joc ha fet pols al barri. Socialment, com estem, ja no existeix un barri de la Mina. La fantàstica Rambla, que havia de ser
com deia textualment el Jornet, la cremallera que unís els diferents aspectes de barri. Aquesta Rambla no arribarà al mar perquè ja hi ha la universitat, hi ha el campus universitari, no el podrem atravessar, que el van estrenar abans d'ahir. Després, aquesta Rambla, si passeu, no passa ningú, perquè si aneu per allà no passa ningú. S'ha convertit en una frontera. És a dir, la divisió i enfrontament entre els sectors del barri és tan brutal que ni els moviments veïnals, més de 20 entitats estaven a la plataforma, han tirat la tovallola i dit sálvese quien pueda, jo passo de tot. Han destruït el moviment social, han destruït la lluita reivindicativa, a ti te doy, a ti te quito, a ti te... Oye, si a ti no te doy es por culpa d'este. Han publicat un cartell, i la Paqui ho pot afirmar, no?, en què la llista de tots els veïns de Venus que han denunciat i, per tant, si perden el pis són fulanito i la Paqui, el Paco i tal, i tal, i tal. Vosaltres penseu que això es pot publicar i passar per les bústies de tots? Que es pot viure dignament, humanament, en un barri, amb uns polítics i uns tècnics que per embutxacar-se les peles són capaços de rebentar-ho tot? Doncs, bueno, aquest seria una mica el context i no m'allargo més perquè m'animo molt. Però sí, seria una mica el context on l'anècdota de Venus no és més que la guinda, el punt culminant d'un pastís que vaya pastel. Gracias, José María. Bueno, que anímate, que hace falta, que está bien, es normal, o sea, delante de una situación como esta, creo que bueno, hace falta esto y más. Bueno, hay muchas cuestiones, luego si queréis durante el debate, si queréis preguntar algo relacionado a lo que acaba de decir, hay muchísimas cosas que podemos hablar. Quería pasar la palabra a Paqui, quizás, si quiere decir algo sobre la situación de Venus, y luego Mariona y Sergi, os daré la palabra a vosotros también. Hola. Después de tantas explicaciones de José María, que en algunas yo ni sabía, ni a partir del 2010, que cuando entro un poquito en este movimiento, si os fijáis bien en el documental, creo que la parte política es el enredo más grande que hay en todo este complejo, ¿no? Realmente lo que menos le preocupan a las administraciones es la persona. ¿Por qué siempre reivindico lo mismo? Pues muy fácil. Porque ellos tenían suficientemente documentación y datos desde el 2004 como para no haber edificado en el 2008. Porque en Venus no había economía familiar como para poder asumir una hipoteca, ¿vale? Esos datos los tenían de sobra, ya desde el 2004. Pienso que ellos siguen adelante porque su ambición política en un proyecto, ya más como bien ha dicho José María, la universidad que hace 2 días que se ha inaugurado. Ahora tendremos próximamente la inauguración del Café Mar, del Ferran Martín, desde la Nesia, más el terreno de las 3 chimeneas, que es el poco litoral que también queda. Entonces creo que, a pesar de mi ignorancia, porque no soy una persona que tenga estudios, sí muchas patas en el culo que me han dado y sí me han hecho aprender mucho de lo que no sabía, ¿no? Políticamente hay tantos intereses en ese trozo de mar que lo propio social que pasa en la mina. La mina creo que es una zona donde a nadie le interesa. Estamos viendo como de unas viviendas que tenían simplemente un destino, realojar a 243 familias, porque la administración pública las había metido en un proyecto de expropiación. ¿Cómo no se cumple el proyecto de expropiación? Que a día de hoy estamos todavía sin que se haya aprobado definitivamente el no derribo, pero han especulado con todos los 3 tipos de familias que salimos en las viviendas: afectados, sorteo y chapas.
Se ha hecho todo, como bien dice el alcalde, la preocupación del alcalde no era que los vecinos de Venus no pudiéramos hacer el realojo, ni poder irnos, porque tampoco nos pagaban la tasación, sino era o te ibas realojado en sus condiciones y si había más metros te estabas obligado a pagarlos, pero tu tasación no te la pagaban porque la Generalitat no tenía dinero. ¿Vale? El tema de que la Generalitat no tuviera dinero, los vecinos llegó un momento que lo aceptamos. Dijimos, vale, muy bien, la Generalitat no tiene dinero, nos parece muy bien que no pague las expropiaciones, pero a cambio, si queremos que vosotros cambiéis el proceso económico para que las familias puedan poder irse. No lo hemos logrado en 6 años. Y ahí en el documental se recoge muy pequeña parte de todo el trabajo de 6 años que hemos hecho, de manifestaciones, enfrentamientos, lluvias que nos han caído, reuniones. Seguimos hasta el presidente más, hasta Igualada, ¿verdad, Paco? Con los 2 niños. Hasta Igualada. Realmente nuestra lucha, porque se nos escuchara políticamente, porque sabíamos que era políticamente donde se tenía que cambiar la situación, fue enorme. Hoy en día no creemos en ningún político. Yo personalmente no creo en ninguno. Creo que los intereses urbanísticos están por encima de toda la persona. Y no lo han demostrado, me parece muy bien en el documental, ¿no? Dejando un poco el tema político, sí es cierto que lo último que sale aquí es que estábamos en el juzgado de Santa Coloma pidiendo justicia gratuita para los vecinos para poder hacer un contencioso, porque en el caso de que no nos dieran la razón, la sala vale casi 8.000 euros y no hay economía para que algunas familias que quieran denunciar pudieran asumirlo. El requerimiento que presentamos en el Ayuntamiento en abril no valió para nada, simplemente para mandarme 10 gitanos que les habían dado a sus hijos con 18 años recién casados una vivienda de los pisos nuevos. Vale. Creo que el aspecto mío último me dio hasta momentos de tirar la toalla porque mi hija lo pasó muy mal con un ataque de nervios. Yo no sabía si merecía la pena seguir para adelante o tirar la toalla, porque mi hija era ante nadie. Pero por mis criterios personales, seguir para adelante. Realmente hemos estado 16, 17 meses para poder presentar el contencioso. Terminamos con Santa Coloma. Aquello no valió para nada. Tuvimos que volver a pedir otra vez para Santa Coloma. Después tuvimos que ir a firmar las apuestas al juzgado de Badalona. Nos costó, teníamos 10 días de plazo. Precisamente hay 3 familias de las que tuvieron que ir por la pelea del Puerto Olímpico, que no han podido entrar por no hallarse en esos 10 días que teníamos que firmar las apuestas. La que más nos costó fue la señora de José, fue la última que llevamos a Badalona. Presentamos 2 veces papeles médicos porque estaba ingresada, al final la llevamos para que pudiera entrar en la demanda. En julio, el juez, juzgado contencioso número 8 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, admite la demanda. La demanda pedimos 60.000 euros por cada vecino, por cada demandante, por inactividad administrativa. ¿Por qué decimos que hay una inactividad administrativa? Porque nosotros en abril del 2010 presentamos los 20 días vigentes la alegación al consorcio, conforme no estábamos de acuerdo presentando unas tasaciones en la tasación que ellos nos daban en la expropiación. Esas alegaciones, a pesar de haberlas pedido en pleno, siguen hoy por hoy guardadas en el consorcio. Por eso pedimos una indemnización por inactividad administrativa. Siguiente punto. Pedimos en el juzgado que el juez requiera al consorcio para que apruebe definitivamente el inicio del proyecto de expropiación del edificio Venus. ¿Con no o con sí? Lógicamente va a ser con un sí al derribo. ¿Por qué? Porque hay una moción
27 de febrero de 2015, que esa prueba que dice que se ha de derribar. Vemos cómo siguen manipulando. Me gustaría pensar, con buena voluntad, que la entrega de todas las viviendas la hayan hecho por no haber más enfrentamientos entre los vecinos. Mira, yo voy a tirar una daga al aire y me voy a quedar con eso. Se sortean los 236 viviendas que eran para el edificio de Venus, Marte, Levante y Estrellas, que habían algunas familias que también estaban afectadas, en 2 meses. En 2 meses. En 2 meses estaba todo hecho. Todo. Hay un bloque que sale, que según el señor Belmonte, nosotros los de Venus no éramos cívicos para estar en unas viviendas nuevas, que hoy por hoy, el que se dé una vuelta por la mina puede ver cómo están las balconeras. Penosas, pero bueno. Nosotros no éramos cívicos, los que han venido sí eran cívicos. Un pastel político muy rico que han repartido. Y la otra parte es que se lleve las alegaciones al jurado de expropiaciones de Cataluña, que es el que tiene que decir quién tiene razón, si los vecinos con la tasación que nosotros presentamos o si es la administración la que tiene la razón en las tasaciones que ellos presentan. Pero aquí sí que es verdad que el vecino que quiera el dinero, la administración le va a tener que dar el dinero, sea los 82 o sea los 130.000 que nosotros pedimos en nuestra alegación. Hoy por hoy seguimos viviendo en la misma miseria, después de 2 años. Vamos a soportar 33 o 35 vecinos que van a venir nuevos. Y bueno, y el técnico que sale, me parece que se terminaba ahora ya el proyecto de Venus, de estudiar socioeconómicamente la situación de Venus, que esto se tenía que haber hecho ya en el 2000, antes de construir, que siempre lo hemos pedido, y creo que llega un poco tarde. Por lo demás, la lucha sigue abierta. Gracias. Gracias, Paqui. Nada, quería pasar la palabra a Mariona y a Sergio, directores del documental, y luego, si queréis, abrimos un momentito de debate. Nada, quizá más que quizá las típicas preguntas a nivel técnico, cómo habéis visto el documental, no sé cómo os habéis aproximado, quizás más, no sé, ¿por qué le interesa este barrio y por qué justamente el tema de Venus? Aunque puedan parecer preguntas obvias, es decir, ¿qué es lo que os ha movido? Es decir, partís ya desde diciendo, me interesa el caso Venus o me interesa el caso de la mina o la transformación de la mina, es decir, ¿qué es lo que atrajo la atención? Y las problemáticas, si queremos verla de alguna forma, ¿no? La contratiempos o sí, problemática durante, digamos, el trabajo de campo, ¿no? El rodaje también a nivel, pero digo, de poder hablar con los vecinos, de las cosas que se hablaban y las relaciones con la administración, sobre todo. Vale. A ver, empiezo por la llegada. Yo llegué al barrio a través de Mariona. Ella ya había trabajado allí fotográficamente antes y un día también habíamos trabajado juntas y entonces un día pues me dijo que había estado por el barrio de la mina, que hacía años que no pasaba y que había un tema que le habían contado con el edificio Venus, con el plan de transformación. ¿No va? No sé. Hola. Hola. Ahora. Así. Pues hasta aquí llego al barrio. Yo no conocía el barrio de la mina de nada, prácticamente, excepto de voces, lo que cualquiera ha oído, pero sin haberlo visitado nunca. Entonces llego ahí con desconocimiento total y llegamos al caso del edificio Venus porque era realmente el caso más polémico en ese momento, lo que había tenido, digamos, más repercusión mediática y de lo que más se hablaba de que Venus no se iba a derribar, después de muchos años de que sí se derribaba. Entonces, al llegar allí y empezar a conocer el barrio, lo que sí vemos y en lo que sí estamos de acuerdo es que el edificio Venus es la punta del iceberg de un plan de transformación que es la punta del iceberg de la historia del barrio de la mina, porque no es tampoco el primer plan de transformación, ni mucho menos. Entonces, de lo primero que acordamos es que intentaríamos abrir las miras
y un poco que el documental tratara no solo el caso de Venus, sino cómo hemos llegado aquí. Era la idea. Entonces, al llegar al barrio, las primeras impresiones y también hablando con los vecinos, por una parte hubo impresiones muy buenas de entorno, de vida en la calle, de movimiento y un cierto buen ambiente y a la vez muy negativas. Es decir, empecé a conocer y a entender en qué inestabilidad vivía la gente. Empezamos también a ver un poco esa desgana hacia el barrio mismo, pues nosotros vivamos un poco, bueno, la mina estaba muy en entredicho, el plan de transformación, había una desgana general que también se acaba traduciendo en está muy degradado realmente, hay zonas muy degradadas por estar maltratadas, realmente. Y entonces, ya centrándonos un poco más entrando en el plan de transformación, una de las primeras personas que conocemos es Josep María, que, bueno, ya lo habéis visto todos, tiene un punto de vista muy crítico de todo lo que ha supuesto el plan de transformación. Y por otra parte empezamos a documentarnos, digamos, por la vía oficial. Y por la vía oficial todo es fantástico. Premio Nacional de Urbanismo el año 2006, una memoria de actuaciones que pinta el plan como impecable, buenísimo resultado, es decir, y cuantos más vecinos conocemos y más documentación oficial consultamos, más vemos que la perspectiva está absolutamente separada. No tiene nada, pero nada que ver. Y también cuanto más conocemos del plan de transformación, menos lo entendemos. Eso es cierto. Menos lo entendemos no sino de que es muy complejo. Nosotros no somos expertos en este tema. Y entonces, de algún modo, buscamos, lo que empezamos a profundizar más en mostrar las realidades del barrio, las diferentes realidades. Empezamos a ver también cómo un consorcio del barrio La Mina tiene una persona dedicada enteramente a prensa, mientras que la plataforma de vecinos tiene que hacer 200 manifestaciones para salir en alguna noticia. Y vemos también la complejidad de un plan que avanza muy lento, y la complejidad también de intentar participar un poco en él. Una de las primeras grandes críticas que oímos también es la falta de participación vecinal. Entonces, bueno, todo esto también se nos ha dicho, que el documental es súper crítico con el plan de transformación, que no hemos enseñado nada de lo bueno que se ha hecho y demás, y a esto de hecho nosotros respondimos y dijimos que lo bueno que se ha hecho ya está documentado. Ya existe, hay cosas buenas, pero se han documentado muchísimo. Es de hecho la única información a la que pude acceder cuando empezamos este proyecto y que nosotros mostramos de algún modo la cotidianidad de la otra cara de la moneda, lo que pasa por debajo de estos planes de transformación, ¿no? Cómo la gente lo vive en su día a día, que es una realidad absolutamente paralela. No tiene nada que ver y yo, como decía antes, no soy experto, nunca he considerado tener una solución, entonces tampoco, nunca creímos que pudiéramos criticar fuertemente el plan de transformación, pero sí que es cierto que, por ejemplo, decía, nadie estaba animado para nada ni confiaba en que nada pudiera cambiar, entonces yo creo que esto debería ser el primer punto de un plan de transformación, que la gente se lo crea. Y finalmente también nosotros siempre hemos renunciado a decir que somos objetivos o que no. Sabemos que ofrecemos un punto de vista muy concreto y objetivos no somos, lo que sí somos honestos. Y siendo honestos, pues la realidad que nos encontramos fue esta y no la de las memorias. Y sobre la pregunta de dentro del barrio y cómo ha sido documentarlo y tal, ha sido ciertamente complicado. Sara, que sabe mucho, es una persona con la que Mariona ya conocía, entonces de ahí ganamos la confianza y pudimos documentar su día a día y demás, y luego pues por la vía más política también, como les interesa, están más acostumbrados, pero es un barrio muy maltratado mediáticamente también, y eso sumado a la desgana de la que os hablaba hace que sea muy difícil, la gente no quiere hablar, la gente pasa, toda la gente quiere irse o que les dejen en paz en todo caso. Entonces
Eso sí fue una de las partes más complejas de poder quizá contar con más opiniones, más variadas de gente a pie de calle, era sacar la cámara. Opiniones hemos tenido muchas que hemos intentado plasmar, pero filmadas hemos conseguido muy pocas. Y un poco este fue como yo viví el proceso de este documental, porque me interesó y porque hemos hecho esto, que lo que habéis visto. Prueba con este. A veure, funciona això? Què parlo, en català o castellà? Hosti, ara no sé. A mí me da lo mismo. Bueno, ya me ha roto todos los esquemas porque yo venía con mi guioncito preparado y entonces a medida que escucho hablar a cada uno, pues enseguida hay cosas que quiero decir y es muy difícil sintetizar tantas cosas, pero lo voy a intentar. Yo llegué en respuesta a la pregunta que se nos ha hecho. Yo llegué al barrio a lo mejor por primera vez en el 2001, digamos de forma social, a través de gente que conocía personalmente y tuve un interés profesional hacia el 2004 así y trabajé con la Fundación Peraclosa con un grupo de jóvenes del barrio. A lo largo de mi carrera como fotógrafa siempre he trabajado en proyectos culturales con jóvenes y con inserción social y inserción ocupacional. Es una manera de retorno como fotógrafa de intentar tranquilizar mi conciencia. No hay ninguna duda que hay un interés personal, vital, y de aportar, de retornar. La gente te permite entrar en sus vidas, pues luego uno se lleva la medallita de la exposición que ha hecho de los pobres niños que viven en las barracas en quién sabe dónde, y entonces pues hay una necesidad, nació muy pronto en mí de devolver algo a esta gente que tan generosamente me dejaba entrar en sus vidas. Entonces, pues mi relación con la mina empezó con jóvenes, que es como suelo trabajar. Lo que pasa es que surgió amistad con estos jóvenes y a lo largo de los años, entre 2004 y el 2012 o 13, pues estos jóvenes ya no lo eran tanto, se habían casado, habían tenido hijos, había pasado la crisis y un día, pues, como siempre, pues me indigné, me reboté con su situación personal porque estaba viendo gente que había luchado mucho para llegar hasta cuarto de la ESO o bachillerato yendo a Cáritas a buscar comida. Y ante tal situación entendí que un reportaje fotográfico no era suficiente, que tenía que ser una película documental. Entonces me lancé a ello, me junté fuerzas con Sergi y de ahí nació un documental que quería dar respuesta a una serie de preguntas una serie de preguntas, punto. Entonces, cuando empezamos a indagar, enseguida vimos que había varias líneas, ¿no?, ideológicas dentro del barrio, de actitud. Había una lucha vecinal muy concreta por el tema del edificio Venus. Yo el plan de transformación lo conocía bien a través de los jóvenes del 2004 que me decían: aquí van a cortar pero mi piso no está afectado y va a quedar muy guapo porque aquí habrá un túnel. Y yo viví esta ilusión contagiosa de chavales de 16, 17 años que no saben ni lo que es Urban 2 ni lo que es un plan de transformación. Habíamos entrevistado en el 2006 a Sebastià Jornet, además con las obras, al Callao, ¿cómo se llama? Joan, perdón, para mantener las formas, Joan Callao, cuando no era por favor, viernes por la noche, el alcalde, gracias,
Vosotros es que sois auténticas enciclopedias, yo hago fotos, o sea, disculparme, y menos mal que Sergi además también me dice, Mariona, prou, això ha de ser així. Claro, vas amasando, ¿no?, a lo largo de los años ilusiones, decepciones. Es un barrio que es una especie de un altibajo continuo. Entonces, claro, ¿cuál es mi observación personal a lo largo de los años? Nacer en un barrio te condiciona. Nacer en un círculo cultural, sociocultural, te condiciona automáticamente. Pero nacer en la mina te quita las libertades que los demás tienen. O sea, es decir, la libertad de movimiento de las cuales disfrutan la mayoría de gente que yo conozco que no son de la mina, pues no existe en la mina. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver. No puedes alquilar porque no hay pisos de alquiler. No puedes comprar porque en su momento los pisos eran de un tipo de protección oficial que constataba que se tenían que comprar los pisos cuando la gente se trasladó de las barracas a estos pisos, pero ¿cómo es? Propiedad diferida. Exacta, etcétera. Que ustedes son expertos sobre estos temas, pues yo para hacer el ridículo vamos a dejarlo, pero la cuestión es que la gente no tiene libertad de movimiento. Entonces, te casas, tienes hijos, más hijos, y entonces veo pisos con, bueno, yo es que esto lo he visto tantas veces, 12 personas, pero pisos de 50 metros cuadrados. Entonces, una consecuencia directa, un ejemplo muy concreto de 2006. Una persona muy inteligente, muy amigo, uno de los jóvenes con los que trabajé, no terminó el bachillerato, pero es que él dormía en el sofá. Entonces, él no se podía acostar hasta que se acostase toda la familia, pero es muy difícil acostarse con 12 viviendo en 50 metros cuadrados. Entonces, por la mañana, como el bachillerato empieza a las 8 de la mañana, era muy difícil para él levantarse. Bueno, entonces estos círculos viciosos son múltiples. Entiendo que es demasiado ambicioso que un plan de transformación urbanístico y social cambie todos estos círculos viciosos. Es decir, no es una varilla mágica que pueda realmente cambiar esto, pero en teoría, y esta es la idea de Urban II y la teoría detrás de este plan de transformación, debería ser provocar el cambio. Sin embargo, en el 2014 este cambio no solamente no se ha dado, sino que ha empeorado de tal manera que el bloque Venus, oye, en 2006 no estaba como está ahora. Por favor, yo lo recuerdo perfectamente, o sea, era un bloque, no era agradable, yo lo siento mucho, Paqui, yo no me iría a vivir ahí. Recuerdo cuando estaba buscando piso, me decía, Mario, ¿no hay pisos en Marte? Yo, no, gracias. Lo siento, claro, o sea, vamos a ver. Entonces, perdón, lo siento que alguien me haga callar cuando me enrolle demasiado. Recuerdo, por ejemplo, Sebastián Journet diciéndome que él, y ojalá estuviera aquí hoy, bueno, ahora haré otro comentario sobre esto. Me decía que él visitaba los edificios, que él se sentía libre. Yo lo que me dice la gente me lo creo, y él no está aquí para defenderse, así que yo solo transmito lo que en aquel momento él decía, que era parte del plan de transformación, era visitar en persona los sitios, y que él en la mina se había sentido que se podía mover de un lugar a otro. Pues por supuesto, no hay un navajero esperándote en la esquina. Claro, que te puedes mover libremente de un bloque a otro. ¿Qué quieres que te pase? Entonces, para él, digamos, esto era como la gran aportación
a su forma diferente de trabajar y de alguna manera la forma diferente de trabajar de este plan urbanístico. Me encantaría que estuviese aquí. Estoy viendo intercambios de miradas y a mí me gustaría que estuviese aquí. Tengo muchas preguntas que he ido reflexionando a posteriori, ¿no? Me estoy yendo mucho de tu pregunta, ¿verdad, Josep? Bueno, la cuestión es, para nosotros hacer esta película significó pues, una gran responsabilidad y compromiso para con los vecinos. Me hubiese encantado que las administraciones participasen. Y tuvimos una entrevista larguísima con Sebastià Jornet. Fue la primera y nos aseguramos de ello. Y lo mismo con Joan Callao, precisamente para que luego no echasen para atrás. Pero fuimos sinceros en nuestras preguntas. Y luego hemos encontrado que han sido... nos han criticado directamente por correo electrónico, en persona, pero nunca han acabado de abrir un debate con esta gente que se supone que han sido tan cercana y han podido ir de edificio en edificio tan abiertamente. Y ya lo sé, Paqui, si es que yo sé que me encontré contigo y Sebastià Jornet y tú no lo reconociste, no sabías quién era. Entonces, claro, si una de las principales portavoces de la plataforma de vecinos no reconoce físicamente esta persona que es responsable, entre otras, de su situación personal, vuelvo a decir lo mismo, solo por nacer en la mina no tienes libertad de movimiento y os aseguro que la gran mayoría de los que estáis aquí no sabéis lo que es esto. Yo no sé lo que es esto, me acabo de mudar de piso. Tú también, ¿no? Claro, claro, es que no sé, es igual, ya me callo. Te robo el micro, te robo el micro y perdonar que me ría porque a todo lo que estás hablando me acuerdo en mayo del 2010, la primera reunión que tuvimos en el ayuntamiento, el actual alcalde de San Adrián, el señor Joan Callao, era el regidor de urbanismo. Me acuerdo que me decía que los 30.000 euros que teníamos que pagar los vecinos de Venus era porque teníamos que pagar la biblioteca, el culto, el polideportivo, la Rambla y las mejores de acera. Y a partir de ahí todo era unas mentiras, tras mentira. Con lo cual te das cuenta de que encima de que te insultan en la poca inteligencia que tienes o en el poco nivel de estudios que tienes, te pisotean. Es muy largo, lo de Venus es muy largo y podremos hacer algún día un libro, seguramente, o más de un libro, porque tenemos anécdotas de este alcalde que son para revolcarte, hincharte, no, de llorar no, de reír. Llorar con este lado. Bueno, alguna lagrimilla hemos soltado, Impotencia. Siento, bueno, cortaros así. Es muy interesante todo lo que estáis diciendo, ¿no? O sea, porque surgen muchísimas temáticas. Y a mí también me encantaría que estuviera aquí Jornet, sobre todo en esta sede, o sea, en el Colegio de Arquitectos, porque sería interesante generar un debate también que tiene mucho que ver con la arquitectura, por supuesto. Porque hablar de la mina no es simplemente hablar de una problemática social, sino ver también de dónde deriva todo ese tipo de problemática, cómo está relacionada entre ellas. O sea, a veces quiero decir también una suerte de autocrítica, ¿no? Y autocrítica digo, no solo los arquitectos o los urbanistas, también nosotros, quiero decir, o sea, yo personalmente desde las ciencias sociales, pero también desde otro tipo de disciplina hay que hacer, hablando de la mina, una suerte de autocrítica también para construir o para fomentar ciertos mitos, ciertos puntos de vista o una cierta realidad, ¿no? Querer dar una fotografía fija de un barrio, que es imposible dar una fotografía fija por toda una serie de problemáticas.
pero todo el mundo en ese sentido, o sea, a nivel de, o sea, más allá de la buena voluntad de las personas, que eso no está en discusión, porque no está en discusión realmente, no se trata de incidir o tener ahí una gente que está en un despacho planificando de cómo podemos joder a los habitantes de la mina, no se trata de eso, se trata de que realmente hay lo que en ese caso evoco una figura casi mítica, o sea, el señor, bueno, muchos de vosotros, esos arquitectos lo conoceréis, el señor Josep Acevillo, que tiene mucho que ver también con el barrio de la mina, cuando evocaba de que en esa reunión del 97 creo que era, de cuando evocaba de que la mina superaría sus problemáticas sociales porque iban a llegar los ricos y porque se iban a construir canales navegables, ¿no? Desde el puerto de San Andrea, desde el puerto, aparte de lo que hoy es el Fórum, digamos, hasta el barrio de la mina. De manera que cuando los ricos llegaran con los yates, entraran en San Andrea, ¿no? Perdón, en la mina, y un poco como lo que ha pasado en el Port de Barcelona, o sea, llegando los ricos nos traen dinero, entonces nosotros como pobre gente mejoramos, ¿no? Tenemos este ejemplo, ¿no? Casi un escarmiento, ¿no? de esta planificación, de este tipo de planificación urbanística, que es una planificación que se basa al final, lo que era un punto fuerte del plan de transformación de la mina, es la mezcla, la diversidad social, ¿no? Llegar los ricos en los barrios pobres, pero nunca en la política de vivienda se piensa de ser al revés. Queremos ser la mezcla social. ¿Por qué no llevamos en los barrios ricos, en Pedralbes, llegamos, por ejemplo, gente de barrios que tienen dificultades económicas? ¿Por qué ese tipo de cosas no se hace al revés? O sea, ¿qué tipo de...? Tenemos que ser cuenta de, quiero decir, también con un tipo de lo que el mismo Sevilla llamaba una filosofía urbanística de tendencia, ¿no? La que era la filosofía urbanística de tendencia de la Barcelona postolímpica, de la Barcelona, del modelo Barcelona, de la mejor botiga del món, ¿no? No tenemos quizá ahora, no quiero tampoco quiero enrollarme porque hay sobre ese tipo de tema como todo esto, porque para entender lo que decía Sergio, ¿no? Del iceberg, ¿no? Para entender el caso Venus es un microcosmo dentro de otro microcosmo que es la mina, y para entenderlos hay que entender también dónde, a nivel histórico, urbanístico, metropolitano, etcétera, dónde se enmarca todo esto, lo que se decía antes, que decían antes la Paqui, ¿no? El territorio goloso, cada vez más goloso. Además la historia se repite, esa es la cosa drástica, la historia se repite, porque todo lo que está pasando ahora, no tanto en el caso de Venus quizás, pero en el caso de la mina, son cosas que vienen desde atrás, o sea que vienen ya, ahora por ejemplo se habla, cuando fue ayer, ayer se inauguró el campus, uno de los campus de la UPC, ¿no? De la parte de ingeniería, y bueno, la alcaldesa, ¿no? Ada Colau decía... tenemos que apuntar ahora en el PSOE porque tiene que ser el nuevo eje metropolitano, ¿no? De la centralidad. Pero ese tipo de consideraciones, ¿no? Que luego habría que matizarlas, no son nuevas, son cosas que se hacían ya en los años 90. En los años 90 se hablaba de nuevas centralidades, o sea, cuando se hizo la modificación, una de las primeras modificaciones de la parte del margen derecho del Besós, la del 91, presentada por Lluís Cantallops, el arquitecto Cantallops, luego aprobada después de las Olimpiadas, ya se hablaba de todo esto. Ahí tenía que convertirse, como era la puerta de entrada norte a Barcelona, entonces puerta de entrada de inversiones, de inversores, etcétera, etcétera, y también de inmovilidad. Ese territorio tenía que cambiar, tenía que conseguir un cambio, que luego no pasó. La intifada del Besós, sabemos todo lo que ha pasado, entonces toda esa historia del barrio pasada, que siempre se intenta un poco silenciar, ¿no? Es muy importante. Por eso yo creo que ahora, por ejemplo, en eso que no sé si lo he conseguido como moderador, intentar con una serie de preguntas, que es muy complicado, ¿no? Poder sacar todo ese tipo de anécdota, como revelan algo, ¿no? Algunas vivencias para poder entender lo que está pasando hoy, que te repito es muy complicado. Entonces, me callo aquí porque si no, no termino nunca, y gustaría, bueno, que la gente de ya una mano levantada, si queréis aprovechar porque muchos vecinos ahí también están hoy aquí, vecinos del barrio, podéis preguntarles directamente, entonces cualquier tipo de cuestiones aquí están para contestar. Bueno, vamos en orden, la chica ahí al fondo y aquí. Bueno, como queráis, ¿queréis ir en orden? Vale, y luego la... Sí. Como queráis. Levantad la voz y ya está. Buenas noches. Soy arquitecta y gracias por haber propuesto, no sé tu nombre. Giuseppe. Tante gracias de haber propuesto este tema. Es efectivamente muy complicado. A mí lo que se me cruzaba por la cabeza era qué rol tenemos como colectivo en todo esto. Primero, permíteme decir que discrepo, no se trata de sacar gente de la mina y llevarla a Pedralbes, sacar gente de Poblenou y llevarla a los barrios, no se trata de empezar a realojar a la gente porque realojar es muy complicado, es un coste social que ya sabemos que es muy, muy alto.
El tema de los nuevos ejes, la gentrificación, que creo que es la palabra que se usa en castellano, ¿no?, de las ciudades está conocido. Barcelona apostó a llevar equipamientos, la Filmoteca, la universidad, etc. El Raval, por ejemplo, piensa toda la movida del Raval también tuvo muchísimos problemas, pero se hizo tan rápido, con poca intervención de los vecinos, me parece, no como lo que veo de la implicación política de la mina, que realmente chapó, porque hay que tener bastantes cojones para resistirse a todo esto. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Porque como colectivo no hemos tenido una actitud crítica ni combativa, como colegio, como institución que da el registro a los arquitectos que van a ejercer luego que necesitan trabajar. Y sabemos que la mayor cantidad de trabajo que reciben los arquitectos es por encargo público, por este tipo de viviendas que ahora se ponen de moda y que además todos los chicos de la mina sueñan con tener un piso así, porque es lo que sale en las revistas, es lo que sale en la tele, es lo que sale en las series, etc. Bueno, eso es uno de los temas. El otro es que no hay mecanismos, porque Paqui, ¿no? Tú explicabas todas las instancias legales, hay mecanismos legales, ahora tienes que ir por aquí, ahora tienes que ir por allí, que en realidad te enredan, es un laberinto del que no sales nunca y además toma muchísimo tiempo. Hubiera tomado mucho menos tiempo un proceso bien llevado de participación en el cual se hubieran dignificado el barrio para que la gente pueda quedarse allí y que lleven más gente, rica, no rica, que siga habiendo más ciudad. Esto no es un problema, el problema es hacerlo de esta manera, pensando que un barrio es un mercado, el mercado inmobiliario, y simplemente vas ahí a hacer unas intervenciones a saco porque eso es lo que va a vender. Y esto no se ha logrado, ha habido muy pocas iniciativas bueno, yo llevo aquí 25 años nada más, pero muy pocas iniciativas de participación, de procesos participativos. Esto no existe en las conciencias de los políticos, no existe en las conciencias de los profesionales, en general, salvo aquellos que se dedican como manicura, muy de a poquito. Basta, no hablamos. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy una de las que entró en el sorteo de los pisos de la mina. Yo soy de Ripollet, llevaba 4 años en Badalona, me desahuciaban y bueno, fuimos a Habitatge y salí sorteada en un piso, ¿vale? Yo vivo al lado de los Mozos de Escuadra, no me escondo. Ahí me han dado una basura de piso, porque son unas basuras de piso que dieron. Yo conocí al alcalde en la biblioteca de la mina. Le dije que mi piso se ponía en mármol blanco, una serie de problemas que tienen estos pisos. Él vino un día al consorcio con el señor Rusiki y su única solución era que renunciara al piso, porque a mí en Habitatge me habían dicho que los pisos estaban así porque eran para los gitanos, como si no fueran personas. Vivimos personas, gitanos, no gitanos, somos seres humanos. Entonces también el consorcio nos mandó una carta a los vecinos nuevos para que nos enfrentáramos a personas como la Paqui. Yo por una persona conocí a la Paqui, nos mandaron una carta para que apoyáramos el consorcio, porque había hecho muy bien en darnos unos pisos a nosotros, que les apoyáramos mediante vía judicial. Nosotros teníamos miedo de que nos pudieran decir algo cuando nosotros no teníamos culpa. Gracias a ello, por esa persona, conocí a la Paqui, yo le entregué la carta, cuando en esa carta ponía nombre y apellido de las personas que habían puesto la denuncia. ¿Qué querían? ¿Que nosotros fuéramos a esperarlos, a decirles si nos iban a quitar los pisos? O sea, han querido enfrentarnos de una manera brutal. El señor Callao lo primero que me dijo, con el Rusiki, que renuncie al piso si no estoy de acuerdo, o sea, me tengo que quedar en la calle. Entonces, que salga, tienen la razón. Yo he subido a ver pisos con otras personas y viven en condiciones infrahumanas, necesitan unas viviendas porque hay niños, y aunque a mí me haya tocado ese piso, sabemos que eran para ellos, pero que les den pisos, que estemos todos juntos y que les apoyemos hasta el final. Muchas gracias. Con permiso, bueno, recojo esos 2 preguntas, digamos, comentarios. Luego, si hay más, seguimos. Que José María quiere decir una... Primero ellos. Si queréis, vamos por... Si no, luego son demasiadas, ¿eh? ¿Tenéis alguna? Bueno, el de Paco y Bien, luego... Yo soy Paco, compañero de Paqui, que vamos en la lucha contra el plan de Realojo. Yo me siento indignado por lo que hoy la Administración a nivel tanto Generalitat como el Departamento de Habitatge y Ayuntamiento de Sant Adrià
han jugado un papel bastante aberrante, ambicioso, para totalmente es jugar con los sentimientos, la dignidad y la salud de la gente que vivimos dentro del barrio de la Mina. Ahí viene, desde que se empezó el barrio y empezamos a luchar por esto. Yo lo que estaba hablando de Jornet y con Meseguer y con el alcalde Joan Callao Bartolí, para mí han sido unas personas que verdaderamente no tienen ni iba a decir dignidad para poder estar gobernando donde están gobernando, y un técnico como eso decir que han hecho lo que han hecho. Se hizo un barrio y la afectación del bloque de Venus es para esponjar un barrio que verdaderamente estaba muy masificado y de doblar las familias que habían dentro de esta familia. No, hoy lo han convertido en un barrio mucho más masificado de lo que hay, porque los pactos entre Ayuntamiento, Generalitat y Ayuntamiento de San Adrián es desponjar el centro de Barcelona para meter en un gueto todo lo que tiene, lo que les toca dentro del barrio. Es indigno que tengamos que estar viviendo en las condiciones que estamos. Por mucho que empecemos a pelear y a luchar, si no hay quien le ponga las cartas sobre la mesa, porque lo que están haciendo es mafia, haciendo especulaciones y trampa hacia los ciudadanos que vivimos en la mina. Gracias. Mariona, ¿quería decir algo tú un momentito y luego José María también? Quería hacer una observación breve porque uno de los problemas que tuvimos durante el rodaje es que escuchamos muchísimos testigos como el tuyo y peores, cosas realmente intolerables e inaceptables, y uno de los grandes problemas que tuvimos era demostrar, es decir, no podemos, hay muchos hechos que no podemos demostrar y por tanto no incluimos en la película, desde luego, porque si no, luego no nos podemos defender de ninguna manera ante las acusaciones que nos puedan llegar, pero realmente quiero insistir, me acaba de venir aquel recuerdo de cada día ver y oír cosas que sabemos que son ciertas porque nosotros hemos vivido, y podríamos explicar alguna anécdota que no vamos a hacer porque tampoco la podemos demostrar, que hemos vivido nuestra propia piel, o sea, en primera persona, no estoy explicando algo que me han explicado, sino vivencias que indican un nivel de contradicciones, de que te digan cosas que no son, además que son inadmisibles por parte de las administraciones hacia individuos que están en una situación realmente grave, y estas situaciones, no tenemos ninguna duda, son en gran parte, no me atrevería a decir al 100%, en gran parte consecuencia directa del plan de transformación urbanístico, sin duda. Pero no lo puedes demostrar, que si te dijo, que si me dijeron, que si tal. Tú lo tienes, no, tú, digo, uno no lo puede demostrar, pero historias como esta son tantas que es realmente preocupante. Gracias, Mariona. Un comentario de José María. ¿Quieres hacerlo así sentado? Sí, ya, porque es que es así, a ver si no me alargo mucho. Mira, empezaré criticándome a mí mismo como educador o como profesor. A mí me educaron en la universidad que tenías que poner silencio en clase. Pues si los niños no te escuchan, tú no les enseñarás nada. Y entonces, en la mina he aprendido que si no escuchas a los alumnos, no les enseñarás nada. Y entonces mi pedagogía ha pasado a ser de la pedagogía clásica más o menos progresista prácticamente a ser un entusiasta de Paulo Freire y el empoderamiento de que, oye, escucha, el chaval te dirá qué necesita, qué le interesa, y a partir de su interés lo conduces donde tú quieras, pactándolo con él. Bien, ese es el grandísimo problema que tienen nuestros políticos, que se piensan que son Dios, y los técnicos que son superdios, y que como saben muchísimo de hacer planos y de cosas de esas, no tienen por qué escuchar a nadie. Y el gran fracaso del plan de la mina es que proyectaron un plan urbanístico bastante malo en función de un plan social que se lo han cargado,
y uno de los resultados tenemos, os diré 3 pinceladas y luego termino con otra experiencia mía de este verano, muy rápida. ¿Pensáis que el barrio de la Mina se puede transformar sin tocar nada a la educación? ¿Sabéis cómo está la educación en la Mina? Da asco. Yo me he jubilado ya, afortunadamente, pero da asco ver lo que pasa. ¿Pensáis que en la Mina, con un índice de natalidad de lo más alto que hay en Cataluña, no tenemos ni una llar d'infants? Porque teníamos varias, pero como las arrasaron todo para construir no sé cuántos y resulta que no ha habido dinero para construir eso, pues no tenim llar d'infants. Los niños pequeñitos, que es la educación básica, había 4, Carmen, gracias, pues de esas 4 no queda ninguna, y además la que hay es semipública y la gente pobre no puede pagar. Por lo tanto, tienes niños en la calle, claro, ¿qué pasa? Llegan a primaria y no saben sentarse en una silla estos chavales. El absentismo en primaria, y son datos que no me los invento, 48% de absentismo escolar en primaria y 68, casi 70% de absentismo en secundaria. ¿Pensáis que la transformación de la Rambla, la gran biblioteca y todas esas monsergas urbanísticas van a transformar un barrio? Nos han hecho polvo. Y acabo con otra anécdota. Este verano, Daniela Hidrobo es una arquitecta urbanista también que está trabajando sobre problemas, proyectos de fracasados o exitosos, de planes de transformación en diferentes países. Me convidó, dijo: José María, tú vete a Ámsterdam este verano, porque ya estaba trabajando allá con un barrio que se llama Bilmark. Seguramente a alguno igual le sonará, y si no, miradlo porque es muy interesante. Es un barrio proyectado para 100.000 personas el año 68, igual que la Mina. Ese barrio, 68, llega ya prácticamente a finales de los 70, y aquello es un desastre tan grande. Tienen colocadas 40.000 personas de 150 países diferentes, porque la clase media, la clase más poderosa, no quiere ir a Bilmark, que es un barrio magnífico, por otra parte, actualmente. ¿Y qué hacen? Paran todos los proyectos urbanísticos, dejan marchar a todo el mundo que se quiera marchar, y entonces destruyen bloques enteros parecidos a la Mina. Por suerte para ellos, el primer derrumbe lo hizo un avión israelita el año 92, que tuvo un accidente en Bilmark y un bloque más grande que Marte lo partió en 2. Por un accidente, lo podéis consultar, eso no me invento nada. Todavía he visto estas fotos y tal. Decidieron tirar los bloques, pactar con diferentes etnias, con diferentes lenguas, con diferentes pueblos y tal, y crear sus propios núcleos construidos por ellos. Es decir, ellos decían cómo querían vivir. Algunos querían en pisos de 10 y 12, otros eran pisos de dos niveles. Y entonces todo eso tenían que pactarlo también con los vecinos de al lado. Eso se ha retrasado. Un plan larguísimo donde el protagonismo ha sido, los técnicos han puesto la técnica, pero la voluntad política la han puesto los vecinos. Me he pasado una semana en Bilmark, que era el barrio más peligroso de Holanda. En estos momentos, os aseguro, no me saltaban las lágrimas porque no tengo así mucha costumbre de hacerlo, pero las babas sí. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué gente tan buena hay en la Mina, que si hubiesen sabido escucharla, hubiesen podido negociar maravillas! Pero nadie nos ha querido escuchar. Hemos sido los malditos, que encima nos han señalado con el dedo porque criticábamos. Y los libros que hemos ido escribiendo, que hemos construido entre todos, yo los he escrito, pero es la voz de los movimientos vecinales, dicen que es todo mentira. Pues peor para ellos, o peor todavía para nosotros. Por ahí voy, ¿eh? Eso que tú has dicho, fantástico, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que ese tema de la participación ciudadana es otro tema que vaya tela, bueno, que sabemos que es bastante problemático, sino inexistente muchas veces en muchísimos barrios, ¿no? Y bueno, ya no me acuerdo, quería decirte algo con lo que decías antes, ahora no me acuerdo, a ver si después se me ocurre, y no sé si Paqui, ¿quieres decir algo? ¿Sí? Sí. Dale. Cuando empezamos en el 2010, por vía Twitter, la Asociación de Abrera me mandó un mensaje donde decía que el Ayuntamiento de Abrera y el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs
estaban trabajando porque se derribaría la mina y se llevaría a Abrera. Incluso vienen unos mapas donde viene situado donde iremos reubicados. En aquel momento nos pusimos en contacto con ellos y todo. Sonaba un poco, a ver, pues si no hemos terminado, si todavía estamos con el reloj, pero ¿cómo? Sí, hoy en día lo entiendo. ¿Qué entiendo? Entiendo de que ya no hay litoral, no hay, y solo queda la mina detrás del litoral. ¿Qué hay en la mina? Gente inculta, sin estudios, solo piensan en o sea traficando, sea robando, sean vendiendo o sean trabajando, sostener a sus familias. Voces como las nuestras, no sé si en aquel momento las encontrarán. Ojalá las encuentren y les hagan una gran batalla como hicieron los del Besos con la Antifada y no puedan hacerlo. Pero creo que a largo plazo, 20-25 años, la mina será destruida. Era eso. ¿Alguien quiere añadir o preguntar algo, tener una cuestión en comentario? La pena es que no hayamos podido invitar aquí al gran alcalde que hay en San Adrián, ¿no? Que yo me acuerdo cuando presumió que había dado 200 y pico pisos a varias familias. Yo tuve que decirle que lo conocí porque fui a ese acto, porque qué vergüenza un alcalde que presume de eso cuando no se presenta, cuando no se le conoce y cuando tanto que va presumiendo que ha dado 200 y pico viviendas, ¿por qué no se preocupa de la gente que está viviendo en el bloque Venus, cómo están viviendo? Eso es lo que debería de preocuparse, no alardear que ha dado 200 y pico viviendas, porque lo que importa es cómo está viviendo la gente y la dignidad de la gente, porque hay niños y hay seres humanos. Eso es lo que me gusta decirle al señor alcalde. Qué vergüenza tenerlo como alcalde. Y doy la cara donde sea y por ello la daré siempre. Gracias. Gracias. ¿Queréis añadir algo, algunas preguntas, algunas cuestiones? Barcelona, perdona, ya me enrollo otra vez. Barcelona necesita la mina. La necesita. Fijaos el problema de las drogas tremendo que, por ejemplo, el casco antic, que era la sala de no punción Baluarte, etc. Allí había un centro potente, claro, había mercadillo, sala de no punción. La presión, porque la Smart City no puede tener centros así tan degradados, la presión policial ha desplazado el mercado mayor de toda Cataluña, más barato, relación calidad y precio, lo tenemos en el barrio, pero en nuestro barrio de vez en cuando hacer alguna redada, porque ya nosotros chillamos mucho, hay la gente que chille, pero cogen 4 personas y no pillan nada. Cuando es un mercado de las 24 horas del día, que tenemos una sala de no punción magnífica, se trata dignísimamente a los drogadictos, al menos un sector vecinal los apoyamos, como ciudadanos enfermos. Pero ¿sabéis que se recogen por las calles de la mina más de 50.000 jeringuillas anuales? Por las calles, aparte de las que ya van a la sala de no punción a pincharse. Eso Barcelona no lo puede tolerar. Y entonces, ¿qué hace? Necesita su suburbio, la urbe subterránea, el mundo clandestino, cerrado, que sea gueto, que no salga mucho. Y eso me parece que es porque hablamos directamente con Colau. Cuando se presentaba Colau a las elecciones, la hicimos venir a la mina. Y estuvo allí y le dimos un paseíto recogiendo jeringuillas con nosotros y tal, y estaba pálida. Pero claro, no está en sus manos. Hay un sistema de construir la ciudad con un centro y unas periferias. I a les perifèries sempre són l'habitació dels mals endreços. Lo que no saben colocar allá o no se puede enseñar porque está roto y mal hecho, se cierra una habitación y cerradito. Entonces, ¿qué piso más bonito tienes? Barcelona necesita la mina. Cuando no la necesite, nos mandará a Abrera o donde pueda. Mariona. Con respecto a este tema, pienso que
La clave, antes hablábamos de educación, la educación no solamente pasa por las futuras generaciones, además la educación es clave para prevenir el abuso de las drogas, pero también la educación de los ciudadanos. Uno de los grandes problemas es que no ha habido inversión en educar a los barrios cuando, por ejemplo, se quiso poner, recuerdo la sala de venopunción por Valle d'Hebron. Uno de los principales miedos de los vecinos, además, bueno, Barcelona, igual que en los años, la mayoría de las ciudades europeas en los años 80, fue golpeada muy duramente por la droga en todos los estratos sociales y en todos los barrios. La mina ahí sí que no fue ninguna excepción, ni mucho menos. Entonces, a medida que este problema, entre comillas, se ha ido resolviendo, entre comillas también, es cierto que la mina en este sentido cumple una función, pero a mí mi mayor preocupación es la falta de educación ciudadana para comprender nuestra responsabilidad para permitir que hayan otras salas de venopunción por la ciudad y que efectivamente uno de los peligros más inmediatos es que haya venta de droga cerca de estos puntos de consumo. No hay ninguna duda, pero es que cuando entrevistamos a la encargada de la sala de venopunción y nos informó de que la gran mayoría de gente que consume en la mina es de Barcelona, pues entonces, claro, dices, efectivamente, se desplazan a la mina, entonces engaña, ¿no? Esto engaña a nivel de información general, porque la gente entiende la mina como lugar de consumo, que lo es, de los mismos habitantes y realmente no es así. Es decir, la juventud que vemos ahí cada día muchos de estos enfermos vemos que vienen de toda Barcelona. Entonces, la educación de los ciudadanos, tenemos la responsabilidad. Por eso hemos hecho también este documental, porque es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como ciudadanos compartir, ¿no? Compartir lo que vemos y educarnos mutuamente. Nosotros tenemos mucho que aprender, vosotros también, todos. Esto es parte de una sociedad y la conciencia como sociedad debe pasar por esta educación constante y continua. No entiendo que se centralice en la mina, entiendo que es conveniente barrer debajo de la alfombra, pero tenemos un problema. Es decir, lo que deberíamos decir es, a ver, si tanta gente de Barcelona está consumiendo en la mina, significa que tenemos un problema en Barcelona. Sí, lo estamos imponiendo en la mina, sí, esto es un desastre serio. El que no lo ha visto y el que no lo ha vivido no tiene ni la más remota idea de lo que estamos hablando. Y el que lo ha visto y el que lo ha vivido sabe muy bien de lo que estoy hablando. Pero es que es un problema de todos, porque esto es gente que viene de toda Barcelona y de toda Europa. ¿Vale? Y entonces es la responsabilidad de todos, no de la gente de la mina. Perdón, es un tema que... Bueno, pero aquí podemos hablar con libertad. Aquí podemos hablar del tema de la droga con libertad. Es igual. Quería hacer un último apunte, porque antes me ha preguntado también cómo, ahora que hemos ido hablando de Joan Callao, de la respuesta política que ha habido, ¿no? De cómo, antes él me ha preguntado cómo fue entrevistarles a ellos y no lo he respondido. Y la verdad es que no sirvió de mucho. Bueno, habéis visto los fragmentos, eso es de lo más aprovechable de la entrevista. Y todo eso también un poco, si de algo sirvió la entrevista con Callao, es también me di cuenta de la fragilidad de un plan de transformación que se vende como algo gigante, que lo va a cambiar todo, que va a llegar allí, que va a ejecutar una serie de medidas, pero que en realidad todo esto está supeditado al clima político y al clima económico. Y entonces, el clima político, ¿qué pasa? Que está cargado de burocracias, intereses y quedabienes. Entonces,
de aquí también haces una entrevista a Joan Callao y no sacas nada concluyente porque no hay respuestas y tampoco conoce en realidad lo que le estás preguntando muchas veces. Y eso hace, por ejemplo, que pasen cosas como el caso de Sara, el sorteo que se ve cuando se hace la asignación de los pisos, que salen las listas definitivas. Eso fue 2 semanas antes de las elecciones, en septiembre. En mayo yo llamé al consorcio preguntando qué pasaba con esos pisos. Aquí también entra luego ya la estructura de un consorcio, ¿no? Y el juego que tienen. Y me dijeron, sí, los tenemos vacíos, cerrados, pero no hemos empezado a rehabilitarlos todavía, que es el primer paso para después poder darlos, porque la Generalitat no ha designado un responsable en el consorcio. Entonces, de septiembre a mayo no se avanzó absolutamente nada, mientras el consorcio sigue manteniendo ahí todos sus cargos. Hay una gente cobrando cada mes por el trabajo, por continuar el plan de transformación, pero la Generalitat no designa representante, entonces nadie sabe nada. Y lo mismo pasa con el clima económico, que es la excusa perfecta para explicar cualquier cosa. Cualquier cosa. Toda la entrevista de Joan Callao, la respuesta era un muro de crisis, la crisis, la crisis, la crisis. ¿Qué pasa? Que si un plan de transformación que pretende ser mínimamente social y que estamos hablando de vivienda se supedita a los intereses económicos, pues acabamos teniendo lo que aquí tenemos, y es que no ha habido cortes verticales, no se ha derruido Venus, la gente no se cree nada del plan de transformación, pero todo el literal está construido. Todo. Toda la vivienda libre, todos los solares se vendieron y se construyeron. Y esto es lo que ha funcionado del plan, porque es que no puede funcionar de otra manera. A la economía no le interesan las personas, le interesa el litoral. Y entonces todo eso hace que sea muy frágil el plan. Además dura muchos años, hay cambios políticos, y si además no consigue una participación, si en medio de todo esto hay una participación vecinal fuerte y la gente se lo cree, ante una intifada como la del Besós, por decir algo que ahora citaba Paqui, poco importan las políticas y las economías, porque se busca una solución, o se busca como mínimo el diálogo. El diálogo no se ha buscado en absoluto. Joan Callao no ha venido a ninguna proyección del documental. Jornet vino a la interna, pero Joan Callao no ha venido a ninguna de ellas. Entonces, eso también hace que el propio plan de transformación, pues, incluso si tuviera la intención, pues está muy limitado, porque hay poderes por encima que lo pueden hacer fracasar. Y ya está. Bueno, ahora voy a cerrar con broche de oro lo que estás diciendo. Una cosa, que ya son las 10, José María tiene que saludarnos porque tiene que ir. No sé si alguien también está ahí pendiente de transporte o algo. Y Martí, no sé hasta, o sea, ¿nos van a echar o cómo es? Sí, porque está la pobre y lleva todo el rato. Sí. Vale. Vale, dale. Bueno, voy a ser muy corta porque además no sabías hablar o no en todo este tiempo, pero solo os quería comentar que tanto el documental como lo que estáis contando me ha recordado mucho lo que viví yo entre el 91 y el 2002, más o menos, en el Poda Figuera, más conocido hoy en día como el Forat de la Vergonya. Yo vivía allá durante un proceso que también fue brutal, que iban derribando manzanas enteras. Mi casa, mi edificio, éramos 5 personas, con lo cual era muy difícil, porque además lo iba haciendo como por edificios, con lo cual nunca sabías cuál iba a ser afectado y cuál no. En mi edificio éramos 5 familias, algunas eran personas muy mayores que no vivían ya en el edificio. Yo cuando entré a vivir allá no había luz en la escalera más que 2 horas al día, porque como no se podía reformar, porque se iba a derribar y todas estas historias, era brutal lo que estuvimos viviendo ahí. Yo finalmente me tuve que marchar porque estuvimos en un proceso de mobbing que me coincidió con otros problemas personales, pero es que toda la lucha que estáis explicando, ¿sabes? Me volví atrás pues a esta época. Y ahí también, en la época de las Olimpiadas, cuando hicieron la limpieza social de zona de Ramblas y Raval, entró toda la sección de drogadicción, vino hacia la zona del Forat de la Vergonya.
Sí, bueno, eso respondía a las lógicas, digamos, bueno, a lo que se le llamaba las intervenciones de acupuntura urbana, ¿no? Lo de los periodos preolimpiadas. Lo que pasa es que mucha de la gente que venía desalojada, o sea, que venía, sí, digamos desalojada, por no decir otro término, ¿no? Echada patada de sus casas. Bueno, no es el caso del Forat, porque vino después, pero por ejemplo el caso de Raval, el caso sobre todo, no sé, el último de la gente que acabó. Vamos a ver si lo digo bien. Lo que estábamos diciendo antes, de que la mina representa un poco el resultado también de una gestión urbanística que viene de una mala gestión urbanística, de un determinado urbanismo. Tampoco quiero ir a decir, urbanista, arquitecto, todo al paredón. No, no se trata de eso. Se trata de ver cómo, lo que decía antes, ¿no? Así que al fondo que decía cómo se responde a una, ¿no? A una dependencia pública, llamarlo, a una visión, a una cosmovisión, a una manera de hacer urbanismo en esta ciudad, ¿no? Que es un laboratorio, sabemos muy bien. La cuestión es que mucha de la gente que venía desplazada de eso, o sea, a causa de intervenciones urbanas en el centro de Barcelona, en otros puntos, estaba pensando a Cantunis, a lo que pasó en Cantunis recientemente, o sea, en la década pasada, o sea, esa gente, ¿dónde acababa? ¿Dónde el patronato, en ese caso, el Ayuntamiento de Barcelona reemplazaba o reubicaba a esa gente? En barrios como La Mina. ¿Por qué? Porque era cómodo, porque uno, no se podía construir más vivienda social, porque toda la política urbanística de la democracia fue basada sobre el concepto de la superación del gueto, etcétera, que es otro discurso. Pero la cuestión era que si tú le vas a poner gente conflictiva, problemática, todo lo que sea, que viene, por ejemplo, un puesto como Cantunis, con su estigmatización, etcétera, en barrios ya normalizados, la gente revienta, la gente te pone, se pone por un motín y no quiere. Entonces, edificios como Saturno, como el Venus y no solo, o sea, se convirtieron en eso. O sea, la rotación vecinal que hubo también, el degrado que se asiste hoy día, a nivel tanto material, llamámoslo humano, como se quiera, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con esa palabra, pero bueno, lo que se usa, viene también de esto. O sea, son cuestiones que hay que ver en retrospectiva muchas veces, porque es muy fácil apuntar el dedo y llegar en la mina y decir, mira cómo vive esa gente, o miras el degrado de Venus. O sea, ¿cuáles son las responsabilidades de las administraciones en el degrado que quizás funcional también de un edificio como el de Venus? Porque ahora son 15 años, vamos a cumplir casi 20 en un rato, o sea, de no haber actuado. ¿Por qué a los vecinos no se les permitía vender el piso, hacer reformas? O sea, ¿por qué un paredón, una forma, ¿no? de una imposibilidad, un estancamiento administrativo, que es lo que apuntaba antes Sergi, todas esas problemáticas, ¿no? Entre la norma y lo que luego es la praxis, ¿no? A nivel de poder actuar. La política de vivienda, es que te repito, o sea, refleja las contradicciones y la farragosidad de toda una serie de entramados políticos y a veces también de una corrupción, porque o de, si queremos, de favoritismo o de puertas giratorias. Vamos a ver, o sea, cuando la mina estaba bajo, digamos, el patronato de la vivienda, hasta el 89, me parece, del 69 al 89, el señor Xavier Valls, que era presidente del patronato en los años finales de los años, hasta principios de los años 90, cuando se presentó, cuando el caso Regesa, o todo lo que pasó con Regesa, de la eliminación de la mina, el señor Valls era presidente del patronato, pero era presidente de Regesa al mismo tiempo. O sea, son cosas, y ahora, por ejemplo, Canca, el exalcalde, está en el plan de Besós, etcétera, etcétera. ¿Ya no lo han echado? Vale. Vale, esto también. Bueno, y en la época de Meseguer, en la época, o sea, siempre hubo una serie de intereses que son eso, o sea, el plan de transformación de la mina, esto lo digo yo, es una cosa personal, no se lo tomen a mal quizás tanto los vecinos, que igual podemos compartir visiones, pero el plan de transformación de la mina realmente es un plan fantasma en el sentido de que no era un plan para la mina. O sea, si nosotros vemos el plan de transformación del barrio de la mina como algo pensado para la mina y para solucionar sus problemáticas sociales, que era lo que se vendió en la época, ya empezamos de partida de manera equivocada. El plan de transformación de la mina era una excusa para remodelar toda el área litoral, eso lo sabemos, y es lo que está sucediendo hoy día todavía, porque ahora nos superamos los límites administrativos y territoriales de Barcelona, vamos hasta la Chimenea, ahora el discurso de la Chimenea, del campus Besós, etcétera, etcétera. O sea, la conquista del litoral sigue. Bueno, me paro. No sé si alguien quiere decir algo más o si tenemos que parar también, creo. ¿No? Si queréis hacer una última conclusión. O alguien y... ¿no? Bueno, yo sí. Vale. Yo simplemente decir que soy una ciudadana. Trabajo muchísimo para sacar a mi familia con todo el orgullo del mundo honradamente, pero que es muy triste decir que mi vida la hayan condenado los políticos, la mía y la de muchos, nada más. Gracias.
muchísimas gracias a todos por venir, los invitados, los vecinos, al resto del público y por haber estado aquí hasta tan altas horas del viernes. Nada, veros el mes que viene, en la próxima sesión. Muchas gracias.